Y la lectura para hoy, salteando los estudios de Romanos que tenemos en consideración, hoy vamos a tener, y seguramente por estos 2 martes, distintos pensamientos. El de hoy se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, un solo versículo, vamos a leer de aquí, el versículo 11. Dice: he aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este es un versículo por excelencia, conocido, repetido, memorizado, y ciertamente lo necesario para la iglesia en Filadelfia y para todo aquel cristiano fiel, verdadero, es un verdadero desafío, una propuesta espiritual basada principalmente en la segunda venida del Señor Jesucristo, que según nos relata aquí el Señor en esta carta a Filadelfia, es presta, quiere decir pronta, inmediata. Debemos desde ya siempre recordar que los tiempos del Señor no son los nuestros, absolutamente, y gracias a Dios por esto, pues esta palabra deja siempre abierta esta expectativa anhelante de bienaventurada esperanza, pues al no saber el día o la hora en que el Señor ha de venir, no obstante, el Señor habla de una venida presta, inmediata, preparada, ya inmediata, perdonen la redundancia, y que es de una manera categórica al decir: he aquí. No hay lugar a dudas de que todo lo que el Señor promete en su palabra tiene su cumplimiento, y todo en Él es sí y amén. Y cada vez que abrimos las Escrituras debemos pensar que todo lo que está escrito ha intervenido, por supuesto, la obra bendita del Padre Celestial al hablar la verdad, del Hijo Jesucristo, que es la verdad, y del Espíritu Santo, que es el Espíritu de toda verdad. Y ya sea en esta escritura en la cual habla el mismo Jesucristo, que es el Verbo, que es la verdad, también se repite en otras escrituras la misma aseveración de distintas maneras. Por supuesto, este venir presto también lleva unida en el relato de este versículo una amonestación, una advertencia, un aviso para nosotros de alerta y de cuidado al decir: retén lo que tienes. Y cuando dice retén lo que tienes, se abre un abanico de interrogantes. ¿Qué es lo que tenemos que debemos retener? Y que el Señor lo hace así, de esa manera tan aseverativa. Por supuesto, uno buscando ha de encontrar muchísimos beneficios obtenidos en Cristo Jesús, que deben ser parte de nuestra vida, pero luego también experimentales que deben ser retenidos, cuidados. ¿Por qué? Porque la advertencia es para que ninguno tome tu corona. Es decir, ese retener lo que se tiene conlleva, por supuesto, el premio o un galardón ya predicho acá como corona. ¿Cómo será la corona? Bueno, eso solamente el Señor lo sabe,
pero con toda seguridad ha de ser de un valor inmensurable y de un valor no contable con moneda corriente, ni con las cosas más valiosas que se pudieran obtener aquí en la tierra. Ya que este versículo contiene muchísimas cosas. Yo vengo presto, retén lo que tienes y que ninguno tome tu corona. Tal debe ser la retención. Y esta misma palabra la encontramos en otros versículos cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le hace similares avisos que allá lo decía el Señor a la iglesia en Filadelfia. Aquí lo dice el apóstol Pablo a un siervo de Dios que es Timoteo. Pero debemos entender que toda escritura fue escrita no solamente para Timoteo, que fue en forma directa a sus cartas, sino que quedaron también registradas para la posteridad, para nosotros, para hoy en día. Sigue teniendo vigencia. La palabra de Cristo a Filadelfia es la palabra de Cristo a Timoteo, porque es el mismo Espíritu que la inspiró, que la guió, que la enseñó y que la transmitió. Por lo tanto, decir palabra de Cristo, palabra de Dios, palabra de verdad, en el Apocalipsis es la palabra de Cristo, es la palabra de verdad, es la palabra de Pablo a los siervos de Dios, en este caso Timoteo, y a los siervos o siervas de Dios en este tiempo, a cada uno de nosotros, sea hombre o sea mujer. A cada uno nos cabe similar advertencia, por un lado la atención de vivir expectante ante este evento maravilloso que puede ocurrir en cualquier momento del tiempo, pues la realidad, aunque nosotros hagamos especulaciones, hay algunos que a través de los siglos, la otra vez comentaba que me puse a escuchar un hombre que hacía un resumen de las veces que en la historia distintos personajes, algunos conocidos, otros no tanto, hicieron vaticinio, cálculos de la venida de Cristo. Algunos los conocemos, los más evidentes, los adventistas del séptimo día, que se caracterizaron justamente por eso, ¿no? Por dar fechas fijas, y nada de esto ocurrió. Pero tal cosa ha ocurrido a lo largo de la historia de la Iglesia. Es notable, yo no sabía eso hasta que escuché un hermano, un cristiano, haciendo mención, no terminaba más a lo largo de los siglos, los distintos personajes que fueron haciendo mención y hasta dando fecha exacta y hora, inclusive, en que Cristo iba a venir, y vez tras vez chocaron contra el muro de la sentencia de la palabra de Dios, tan clara, tan absoluta, y bien haríamos al hacer caso a eso, que nadie sabe. Así lo mencionaba el sábado en la escuela bíblica, entre uno de los tantos pensamientos, y acá también lo he hecho en alguna oportunidad. Hay una palabra que a mí me gusta usar que es encriptada, ¿no? Que se usa mucho. Es cerrada con 7 llaves, es decir, cerrada en forma perfecta, al punto tal que Cristo decía, nadie sabe. Y el mismo Hijo, mientras estuvo en la tierra, lo sabía. Cuando ascendió a los cielos y volvió a tener la gloria del Padre, lo supo. Pero no le tocaba a él decírselo a los discípulos. No toca a vosotros saber el tiempo, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso con respecto a esa palabra que debe ser para nosotros permanente. He aquí yo vengo presto. Por otro lado están los que estiman que si eso no se cumplió hasta ahora, ¿por qué pensar que va a suceder en nuestro tiempo? Falta mucho todavía para que este mundo siga pudriéndose más,
corrompiéndose más antes que se cumpla esta palabra de Dios, pues tenemos que experimentar, ver. Algunos hasta predicen que la iglesia va a pasar por el primer periodo de la gran tribulación. Todo eso, tanto un extremo como el otro, equivocación total. Nadie sabe el día y la hora. Y en eso tenemos que tener nosotros una total y absoluta confianza y tranquilidad. Y hacer lo que dice el Señor. Retén lo que tienes. Es decir, lo que nos debe a nosotros interesar, importar, valorar, es eso. Hay señales de los tiempos que hacemos bien en mirarlas, pero hay quienes se abstraen tanto en el estudio de las señales que se olvidan en el retener aquellas cosas que Dios les ha dado. Y en este caso, a Filadelfia le ha dado muchas gracias espirituales, y que el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 4, nos habla por boca del Señor Jesús, porque tomémoslo así. Aunque le habla a Timoteo, es la palabra del Señor también. Y aunque le habla a Timoteo, le habla también a la iglesia. Al decir, entre tanto que voy. Qué notable esto, ¿no? He aquí yo vengo presto. Y a nosotros también nos dice, entre tanto que voy. Qué lindo, ¿no? Qué similitud de palabra. En la experiencia de Pablo era ir a ver a un siervo al cual no tenía otro igual a él entre sus colaboradores, pero para nosotros es la palabra de Cristo a nosotros. En esta espera, en este tiempo, ocúpate en lo que tienes. ¿Qué tenemos? Así dice, ¿no? Retén lo que tienes. ¿Qué tenemos? La bendición tan grande, bendita. ¿De qué? De leer, de estudiar la palabra, de conocerla, de conocer a Cristo y las glorias en Cristo y después de ellas. Me acuerdo siempre que una de las cosas que siempre se contaba del pastor Alfredo Dick, cuando todavía podía estar en la casa, allí en, no sé cómo se llama la calle donde vivía, en la última casa, ¿no? Que se sentaba bien al fondo donde tenía sol durante la época de invierno, y leía la Biblia y marcaba con virome, y leía y hojeaba, y miraba un libro, otro. Y un día se le acercó Juanita, la hija, y le preguntó, y le dijo, papá, toda la vida leíste la Biblia. Toda la Biblia, ¿qué estás buscando ahora? Ya no predicaba casi. Dice, no, hija, ahora estoy buscando ver qué es la tarea que el Señor me va a dar cuando esté en los cielos. ¿Qué es lo que? Y en eso leía. Se ocupaba. ¿Qué le habrá mostrado al Señor? Solo el Señor lo sabe para él. Pero se ocupaba en leer, entre tanto que el Señor venía, o esperaba que el Señor lo llame a su presencia, ¿verdad? Es un privilegio tan grande que tenemos cuando escuchamos en la historia de la humanidad en países donde tener un versículo escrito de la palabra de Dios era sentencia de muerte o de cárcel o de cadena perpetua en lugares de trabajo forzado, y no solamente el que lo tenía, sino caía toda la familia también. Y hoy día hay países donde ser cristiano es sentencia de muerte,
a toda la gente mayor y a los que tienen menos de 2 años es cadena perpetua por ser cristianos nada más, ¿no? Eso está ocurriendo hoy día. No es un chiste, es una verdad. Hay hermanos que lo sufren. Entonces, miren qué privilegio que tenemos en este caso nosotros por esta sola palabra. El poder leer con libertad, con entendimiento, eso que el Señor nos ha dado, ¿no? Cuando dice retén lo que tienes. ¿Qué tenemos? Tenemos esto. Tesoro inigualable. En exhortar, que tiene que ver con la comunión espiritual, que tiene que ver con el apoyarnos el uno al otro en nuestras distintas necesidades, al que está padeciendo, al que está necesitado, al que está sufriendo, al que está abatido, al que está congojado, al que está necesitado de Cristo. Hablarle, exhortar que hay un camino, que hay un Salvador. Ese es un tesoro también digno de retener, que muchas iglesias y muchos cristianos eso lo han perdido. Ya no se predica el Evangelio, no se lee la palabra. Recordaba el otro día a un hombre, le llamo hombre, pero no sé si decirlo hermano, pero que estaba en una congregación de estas nuevas que hay ahora, y a los 3 meses que asistía le propusieron que ya predicara la palabra. Y le dijo, yo no sé nada, no puedo hablar. No importa, vos hablás. Cada tanto mencioná a Cristo y a Dios. Y total, los oyentes no leen la Biblia. Un incrédulo, ignorante, predicándole a otros incrédulos, ignorantes. ¿Qué puede salir de ahí? Seguramente la vida eterna no va a salir. Y luego dice en enseñar. Luego aquello que tenemos, ese privilegio de ir acumulando conocimiento en la fe, esos misterios que nos son revelados por la palabra de Dios, por el conocimiento de Jesucristo, por la comunión con el Espíritu, con el estudio de la palabra, somos enseñados nosotros y también facultados para poder enseñar también a otros. Y eso lo dice el apóstol cuando dice de enseñar también a otros. Es la responsabilidad, es algo que tenemos. Eso no lo podemos negar y no lo podemos perder. Y luego dice, no descuides el don que está en ti, otra facultad bendita. Los dones que el Espíritu reparte y que forman parte de lo que retenemos, de lo que tenemos, de lo que el Señor nos ha dado. Y sería largo entrar en ello. Y luego en el 15, para no demorarnos tanto, dice, medita estas cosas. Medita estas cosas. Medita esta exhortación que te doy. Ocúpate en ellas. Es la ocupación que nos debe llevar a cada uno de nosotros. Más allá de todas las tareas que tenemos para hacer, que a veces son muchas y cansadoras y agotadoras y muchas veces nos quedamos sin fuerza. Pero hay algo que nos debe ocupar siempre, es en retener todas estas cosas que el Señor nos ha dado, pues Él viene pronto. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hay un propósito que ya deja de ser singular para volverse plural. Un aprovechamiento que nace en la esperanza de la venida de Cristo, en el retener lo que Él me ha dado, en el inquirir en esas cosas, y eso tiene que ser compartido para que todos aprovechen de los manjares que el Señor nos reparte, de los bienes que el Señor nos da. Luego la advertencia que también nos es dada para que la retengamos y no la perdamos de vista. Ten cuidado de ti mismo. Objetivo primordial. Siempre decimos nuestro enemigo, nuestro mayor enemigo es
el diablo. Pero también tenemos un gran enemigo que somos nosotros mismos. Por lo cual en eso también debemos velar y orar para tener cuidado de eso. Y no solamente el cuidado de cuidarnos, de no meternos en negocios ajenos. Ese es otro cuidado. Acá se refiere a un cuidado íntimo, interno, de examen personal. Y de la doctrina, dice, de la sana doctrina, de la palabra que también nos es dado para retenerla. Pues haciendo esto, ¿qué quiere decir? Si retuvieres esto, a ti mismo salvarás de males que te podrán sobrevenir y a los que, qué lindo, ¿no? Porque el Señor me libra a mí, pero puede también librar a otros por la enseñanza que puedan recibir a través de la predicación. Y si ustedes se fijan en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14, nos dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y esto encierra todo lo que veníamos diciendo, pues la misma carta, o es en la segunda carta, sí. Ahora le está diciendo esto, ¿no? Retén en esta segunda carta las cosas que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ha sido esta la expresión del apóstol para este siervo de Dios. Retén, guarda. Es la expresión de Cristo para Filadelfia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No sea cosa que todas estas bendiciones que nos han sido dadas para que nosotros podamos disfrutarla a pesar de los costos que esto implica. Porque debemos decir que la palabra de Dios nos enseña también que nos es dado que todo aquel que quiere vivir piamente padecerá persecución. No obstante, es parte también de lo que el Señor nos da. Porque esto nos ha de llevar a tener cuidado de nosotros mismos, a depender del Señor, al velar, guardar, enseñar, transmitir a otros esta bendita necesidad. Que Dios pues nos bendiga y nos ayude para que esta palabra sea también para nosotros algo que nos ayude a seguir adelante en este camino de fe y de esperanza, pues he aquí yo vengo presto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome todas estas cosas que tendrán su premio, su corona, que son algunas de las cosas, ¿eh? Podríamos enumerar y creo que si diéramos un trabajo práctico de buscar, encontraríamos muchísimas cosas más. Pero esto es sencillamente para tener ahora una idea de las grandes bendiciones que están dadas en este retén lo que tienes. Y no perdamos este objetivo, ¿no? Y valoremos lo que tenemos. Que el Señor nos bendiga, hermanos.